En un campo de batalla solitario y desolado, la vida de un sargento se desvanecía. El dolor, el cansancio y las heridas parecían ser más fuertes que la esperanza misma. Pero, en un momento de desesperación, ocurrió lo inesperado. Un milagro que no vino de un ser humano, sino de un amigo de 4 patas, un compañero leal y decidido, un pastor alemán Kata 9. Esta es la historia de cómo el coraje, la lealtad y la fuerza de un perro salvaron la vida de un hombre que parecía haberlo perdido todo. Prepárate para vivir una historia de superación, fuerza y amor incondicional. Si estás listo para sumergirte en esta historia de resiliencia, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que puedas seguir viendo estas y muchas otras historias que tocarán tu corazón. Y por supuesto, déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué opinas de esta historia inspiradora. La historia comienza con el sargento Marcos, un veterano de guerra que lidiaba con el peso de las batallas, tanto físicas como emocionales. Él no solo luchaba contra enemigos, sino contra un dolor interno que lo acompañaba desde hacía años. Durante una misión, fue gravemente herido tras una emboscada. El dolor era insoportable, pero el sargento no podía mostrar debilidad. Su deber con los compañeros de equipo y la misión seguían en su mente, incluso cuando su cuerpo comenzaba a fallar. Su compañero más cercano era su pastor alemán, Max, un K9 entrenado para ser más que solo un perro de combate. Max era el alma del sargento, siempre atento, leal y dispuesto a proteger a Marcos en cualquier situación. Pero esa mañana fatídica, las circunstancias eran diferentes. Marcos sabía que sus heridas eran demasiado graves y estaba perdiendo fuerzas. El campo de batalla estaba en silencio, como un presagio de lo que estaba por venir. Max estaba a su lado, mordiéndose las riendas de la situación. El perro sentía el dolor de su amigo y compañero. El entrenamiento que ambos habían recibido juntos era más que una rutina. Era una conexión visceral que iba más allá de cualquier explicación. El momento de desesperación de Marcos no era solo un reflejo de la guerra. Era el peso de toda su vida, de todas las batallas, finalmente haciéndose sentir. La misión había sido un fracaso. Los enemigos habían rodeado la unidad de Marcos y la lucha por la supervivencia parecía una batalla perdida. El sargento estaba a pocos minutos de sucumbir a sus heridas. Su visión se estaba nublando y sus pensamientos se desintegraban en la oscuridad del dolor. Pero Max no lo abandonó. El perro comenzó a actuar de una manera que nunca había sido planeada. Max estaba más que preparado para salvar a su compañero. Pero en ese momento parecía entender algo aún más profundo. No se trataba solo del entrenamiento. Era sobre el vínculo que los unía, algo que trascendía las palabras y los planes. Max sentía que, si no fuera por él, Marcos no tendría ninguna oportunidad. El perro ladraba, hacía señas y trataba por todos los medios de llamar la atención. Pero no había nadie más cerca, y la misión estaba prácticamente perdida. En un momento de lucidez, Marcos miró a su amigo, y con la voz rasposa, susurró: «Haz lo que tengas que hacer, amigo». Y fue en ese instante cuando Max tomó una decisión desesperada, más allá de cualquier protocolo de rescate. La historia de Max, el pastor alemán, no sería solo una historia sobre un perro y su dueño. Sería una historia sobre coraje, en su forma más pura, sobre superación y sobre cómo a veces el acto más simple puede salvar una vida de una manera que nadie podría imaginar. Max no sabía lo que debía hacer, pero en su interior comprendía que no había otra opción. El sargento estaba a punto de rendirse, pero Max
con su instinto agudo y su lealtad inquebrantable, no lo dejaría. Mientras los minutos parecían alargarse, Max comenzó a tirar del brazo de Marcos como si intentara arrastrarlo hacia un lugar más seguro. El sargento, en su estado crítico, apenas podía moverse, pero su mente seguía funcionando a una velocidad sorprendente. «Estás salvándome». «¿Cómo?», fue lo último que alcanzó a susurrar Marcos, con su cuerpo lleno de dolor, mientras miraba a Max en un destello de lucidez. Los ojos de Max respondieron con una mirada que decía todo. «No te dejaré morir aquí. No lo haré». En ese instante, Max corrió hacia los árboles cercanos, buscando algo, quizás algo que pudiera ayudar a su compañero. La conexión entre ambos era tan fuerte que Marcos sentía cómo su propio cuerpo se movía al compás de lo que hacía Max. Era como si la vida de uno dependiera del otro, y esa conexión era la que lo mantenía con vida. En sus últimos momentos de consciencia, Marcos recordó las innumerables veces que Max lo había salvado en el campo de batalla. Cada vez que había sido atacado, Max siempre estaba allí, interponiéndose entre él y el peligro. Recordó las veces en que el perro lo había alertado sobre una emboscada, evitando que se acercaran al lugar equivocado. La lealtad de Max no tenía comparación, y ahora el perro estaba haciendo todo lo que podía para salvarlo. Max, sin embargo, no tenía ningún entrenamiento para manejar una situación como esa. Lo que estaba haciendo era algo que no estaba en ningún manual, algo que solo surgía del vínculo especial que compartían. A medida que Max intentaba arrastrar a Marcos, comenzó a ladrar con desesperación, tratando de alertar a los compañeros que quedaban en la distancia. Pero el campo de batalla estaba desierto. La misión había sido perdida y todo parecía estar en su contra. Max, con el instinto de un perro de rescate, buscó a los sobrevivientes. Siguió corriendo por el campo, mirando en todas direcciones, buscando la forma de ayudar a su compañero. Cuando llegó a una pequeña colina, pudo ver algo en el horizonte, una silueta. Era un soldado de la unidad de Marcos, que había logrado escapar de la emboscada. Max, decidido, se acercó a él con toda su fuerza. El soldado, atónito por la aparición de Max, apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. Pero Max no tenía tiempo para explicaciones. Comenzó a saltar y a ladrar, corriendo en círculos mientras señalaba con su hocico la dirección donde Marcos se encontraba. El soldado comprendió rápidamente lo que estaba pasando. Sin perder tiempo, siguió a Max, que lo guiaba como si fuera el faro de la esperanza. En la distancia, se escuchaban los disparos, pero el perro y el hombre continuaban sin detenerse. Sabían que la vida de Marcos dependía de ese rescate, y no podían perder ni un segundo más. Cuando finalmente llegaron al lugar donde se encontraba el sargento, la escena era desoladora. Marcos estaba tendido en el suelo, apenas consciente, cubierto de sangre. Pero lo más sorprendente era la expresión de su rostro, una mezcla de dolor y gratitud. No importaba que su cuerpo estuviera agotado. El simple hecho de saber que su compañero, Max, lo había encontrado, lo mantenía vivo. En sus últimos momentos, el sargento sintió que algo milagroso estaba ocurriendo. La salvación de Marcos no vino de un equipo médico ni de un esfuerzo humano. Fue el instinto de un perro, su lealtad inquebrantable, lo que lo trajo de vuelta a la vida. El soldado y Max se apresuraron a estabilizar a Marcos, pero era evidente que el perro había sido el verdadero héroe de la jornada. Mientras el soldado realizaba los primeros auxilios, Max se quedó junto a su compañero, observándolo con una intensidad inquebrantable. Sabía que aunque su misión aún no había terminado,
había logrado algo único. Había salvado la vida de su amigo. No era solo un perro de combate, era un salvavidas, un ángel guardián en un mundo devastado por la guerra. Esa noche, cuando Marcos despertó en un hospital de campaña, la primera imagen que vio fue la de Max a su lado, recostado en el suelo, con la cabeza en su pata, vigilando. Era un milagro que él estuviera vivo, pero más aún, era un milagro que su vida hubiera sido salvada por un amigo fiel. Max no solo había sido su compañero en la guerra, había sido su salvador. El despertar de Marcos en el hospital de campaña fue un momento surrealista. Al abrir los ojos, la luz blanca de la habitación parecía deslumbrarlo, y su cuerpo, aún cubierto de vendas y heridas, le recordaba lo cerca que estuvo de la muerte. La última imagen que tenía en mente antes de perder el conocimiento era la de Max, su compañero inseparable. Ahora, al despertar, el perro estaba allí, vigilante, como si el tiempo no hubiera pasado. Marcos, con una sonrisa débil, extendió su mano y acarició la cabeza de Max, que levantó la vista y lamió su rostro con ternura. Ese gesto simple, pero tan profundo, fue suficiente para que Marcos sintiera que todo estaba bien. Aunque las heridas físicas comenzaban a sanar, el dolor emocional que llevaba dentro aún estaba allí. La guerra había dejado cicatrices profundas en su alma. Pero la lealtad de Max había logrado algo que las medicinas no podían. Había devuelto a Marcos a la vida de una manera que él nunca habría imaginado. La experiencia de casi perderlo todo, de sentir que su vida se escapaba de sus manos, hizo que Marcos reflexionara profundamente sobre la fragilidad de la existencia. Había pasado años entrenando para enfrentar lo peor, pero nunca imaginó que el mayor desafío sería enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Había sido un líder, un hombre fuerte, pero esa fuerza había sido puesta a prueba de una forma que nunca había esperado. En esos días posteriores al incidente, Marcos tuvo tiempo para pensar en lo que realmente significaba la resiliencia. La mayoría de las personas asocia la resiliencia con la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Pero la verdadera resiliencia, pensó Marcos, no solo está en resistir el dolor, sino en la capacidad de reconocer y aceptar las propias vulnerabilidades. Esa lección le había sido enseñada por Max. El perro, en su simpleza y lealtad, había mostrado lo que Marcos había olvidado, que la verdadera fuerza no siempre está en la lucha constante, sino en el momento de rendirse para recibir ayuda. Durante su recuperación, Marcos pasó horas reflexionando sobre el profundo vínculo que había compartido con Max. Esa relación no solo se había basado en el trabajo en equipo, sino en algo mucho más grande. En medio de la guerra, donde todo parecía estar al borde del colapso, Max había sido la única constante. Su presencia había sido una ancla, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había algo más por lo que luchar. El simple hecho de tener a Max cerca había dado a Marcos una razón para seguir adelante. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse cómo un perro, sin ninguna palabra, sin ningún lenguaje verbal, podía entender lo que sucedía en su corazón. ¿Cómo sabía Max lo que su compañero necesitaba? ¿Cómo sabía cuándo era el momento de actuar? Era como si el perro hubiera absorbido todas las emociones y sensaciones de Marcos, como si de alguna manera compartieran un alma, una conexión que trascendía las palabras y los pensamientos. Marcos también pensó en el milagro que había sucedido ese día. ¿Cómo había sido posible que Max, en medio del caos, supiera exactamente qué hacer? No era una cuestión de entrenamiento, sino de algo mucho más profundo.
Max había salvado su vida no solo por su habilidad para detectar peligros, sino por su comprensión de la humanidad, por su capacidad de leer la situación emocionalmente. Y, en ese proceso, había mostrado a Marcos que la verdadera fuerza no siempre se mide por lo que uno puede hacer por sí mismo, sino por lo que uno puede hacer por los demás. A lo largo de su recuperación, Marcos comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La guerra no solo había sido un campo de batalla físico, sino también una lucha interna constante. La resiliencia no solo se trataba de resistir las balas, sino de ser capaz de superar los propios miedos, de enfrentarse a las heridas emocionales y de encontrar la paz en medio de la tormenta. Max le había mostrado que la verdadera fuerza no reside en evitar el sufrimiento, sino en ser capaz de levantarse cuando todo parece perdido. Mientras se recuperaba, Marcos se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Sabía que no volvería a ser el mismo, y eso no necesariamente era algo malo. La guerra le había enseñado muchas lecciones, pero el milagro de Max le había mostrado la lección más importante de todas. La resiliencia no está en la resistencia solitaria, sino en la conexión con los demás, en la capacidad de ser vulnerable y aceptar la ayuda cuando más se necesita. El tiempo pasó, y Marcos no solo sanó físicamente, sino que comenzó a sanar emocionalmente. La lealtad de Max había sido su salvación, pero también le dio una nueva perspectiva sobre lo que significaba la vida. Ya no veía la vida como una serie de batallas que debía ganar, sino como un viaje lleno de lecciones y momentos en los que uno debe aprender a depender de los demás. La verdadera superación no es solo la capacidad de resistir, sino la valentía de abrirse a los demás, de encontrar fuerza en la comunidad, en el amor y en la lealtad. Marcos sabía que su vida nunca sería la misma, pero también entendía que esa transformación era lo que lo había llevado a un lugar mejor. Max no solo lo había salvado físicamente, sino que también lo había ayudado a encontrar una nueva razón para seguir adelante. Había encontrado en la conexión con su perro algo que nunca había encontrado en el campo de batalla: esperanza. A medida que Marcos se recuperaba, sus compañeros de unidad comenzaron a visitarlo, cada uno con su propia perspectiva sobre lo que había sucedido. Mientras algunos simplemente agradecían el regreso del sargento, otros cuestionaban la magnitud del milagro que Max había realizado para salvarle la vida. ¿Era realmente un milagro? ¿O simplemente una serie de coincidencias y una increíble habilidad del perro para detectar el peligro? Marcos, sin embargo, no tenía dudas. Para él, lo que sucedió no fue producto de la casualidad. No era solo el reflejo de un perro bien entrenado. Lo que Max hizo por él fue algo mucho más profundo. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más desesperados, hay algo más grande que nos sostiene, algo más allá de lo visible. Sin embargo, las preguntas seguían rondando la mente de Marcos. ¿Era la lealtad de Max un testamento de la bondad natural de los animales? ¿O había algo más que no entendía aún? ¿Qué lecciones se podían aprender de esa experiencia tan desgarradora y al mismo tiempo llena de esperanza? En la mente de Marcos, el ceticismo también empezó a surgir. Aunque había sido testigo de un milagro, no podía evitar cuestionar cómo el ser humano puede interpretar los eventos de la vida de manera tan diferente según sus creencias y experiencias previas. Mientras que él veía la acción de Max como un acto heroico, cargado de emoción y sacrificio, algunos de sus compañeros de unidad pensaban que todo era solo parte del entrenamiento de un perro bien entrenado. En su mente, la respuesta lógica era que Max
Había seguido sus instintos de supervivencia, actuando en el mejor interés de su compañero. Marcos, sin embargo, sabía que no se trataba de solo instintos. Había algo más profundo en la conexión que compartían. Max había sentido el sufrimiento de su compañero, su angustia y su desesperación. En ese momento, el perro había ido más allá de su entrenamiento. Había respondido a algo que no podía explicarse con lógica o razón. Y en este pensamiento, Marcos se dio cuenta de que a menudo, en la vida, lo que más necesita el ser humano no puede explicarse con palabras o racionalidad. Hay una fuerza en las emociones, en las conexiones, que supera lo que entendemos como normal. Las dudas de Marcos no solo eran externas, sino internas. Se preguntaba en silencio si su experiencia realmente tenía valor para los demás. Si Max había logrado algo que nadie más podía hacer, ¿cómo podía el mundo entender el verdadero poder de lo que había sucedido? A veces, incluso las historias de superación más poderosas se ven eclipsadas por la incredulidad de aquellos que no vivieron lo mismo. ¿Sería su testimonio tomado como una exageración? ¿Podría realmente inspirar a otros o se perdería en la vasta cantidad de historias similares que circulaban por ahí? Marcos comenzó a reflexionar sobre el poder de la resiliencia humana. En su propia vida, había tenido que enfrentarse a innumerables desafíos, pero la verdadera prueba no estaba en las heridas físicas que había recibido, sino en cómo había logrado encontrar la fuerza para seguir adelante. La resiliencia no se trata solo de resistir el dolor o superar obstáculos. Se trata de encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles, de comprender que al final, las experiencias que nos transforman son las que nos permiten crecer como individuos. El sargento pensó en sus compañeros de unidad. Muchos de ellos habían pasado por experiencias similares y a pesar de su fortaleza exterior, llevaban consigo las cicatrices invisibles de la guerra. Algunos se habían vuelto más duros, más cerrados, incapaces de mostrar vulnerabilidad. Otros, como él mismo, habían sido testigos de la pérdida de amigos cercanos y la incapacidad de salvarlos. Pero pocos se detenían a pensar en lo que significaba verdaderamente superar esas pérdidas. No era simplemente seguir adelante, como si nada hubiera pasado. La verdadera superación era aceptar la pérdida, enfrentarse al dolor y encontrar una manera de seguir, no a pesar de la adversidad, sino a través de ella. En ese momento, Marcos entendió algo crucial. La transformación que había experimentado no solo había sido física, sino profundamente emocional y espiritual. Había sido tocado por la vida de una manera que pocas personas logran comprender. El milagro de Max no solo había sido su rescate, sino su oportunidad para reevaluar todo lo que creía sobre la vida y la muerte, el sacrificio y la resiliencia. Marcos también se dio cuenta de que, si bien las historias de superación pueden ser vistas con escepticismo por algunos, la verdadera pregunta no es si el milagro sucedió o no, sino cómo cada uno de nosotros elige ver la vida. La forma en que elegimos enfrentar las dificultades, el dolor y las pérdidas es lo que finalmente define nuestra capacidad de superar lo inimaginable. A veces, el mayor desafío es simplemente tener la valentía de creer que podemos. El tiempo pasó y Marcos comenzó a encontrar un nuevo sentido en su vida. La experiencia que había vivido no solo había cambiado su perspectiva sobre la guerra y el sacrificio, sino que también le había dado una nueva razón para seguir adelante. Aunque su cuerpo aún llevaba las cicatrices de la batalla, su alma había sido transformada por la lealtad y el sacrificio de Max. Al principio, Marcos no entendía cómo podría avanzar después de todo lo que había vivido.
La guerra le había arrebatado muchas cosas: amigos, su salud, su paz interior. Pero a medida que se fue recuperando, se dio cuenta de que, a través de todo el sufrimiento, había algo que no podían quitarle: su capacidad de encontrar fuerza incluso en la adversidad. Max había demostrado que la verdadera fuerza no está en resistir el dolor, sino en saber que siempre hay algo más por lo que luchar, algo más por lo que vivir. La relación entre Marcos y Max se convirtió en una fuente de inspiración para muchos de sus compañeros. A lo largo de los meses, Marcos comenzó a compartir su historia con los demás, no como un relato de heroísmo, sino como un testamento de la conexión profunda que puede existir entre un ser humano y su perro, un recordatorio de cómo el amor y la lealtad pueden salvar vidas de maneras que van más allá de lo físico. La historia de Max también empezó a resonar en aquellos que estaban luchando con sus propios demonios. Aquellos que, como Marcos, se sentían perdidos y rotos, comenzaron a ver en Max algo más que un simple perro de combate. Para ellos, Max se convirtió en un símbolo de esperanza, una representación de la fuerza que todos tienen dentro, incluso cuando no pueden ver más allá de sus propios límites. Marcos, al darse cuenta de esto, comenzó a comprender que la verdadera superación no está en lo que logramos por nosotros mismos, sino en cómo podemos usar nuestras experiencias para inspirar a los demás. La guerra lo había cambiado, pero el milagro de Max lo había enseñado una lección invaluable: que la verdadera fuerza no está solo en el cuerpo, sino en el corazón, en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando parece que todo está perdido. Con el tiempo, Marcos se dedicó a ayudar a otros veteranos que enfrentaban luchas similares. Usó su historia para mostrarles que no importaba lo profundo que fuera el dolor, siempre había una razón para seguir luchando. En los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, Max le había mostrado que incluso en la desesperación, la luz podía encontrarse a través de la conexión con los demás. Esa lección fue la que Marcos quiso compartir con el mundo. El perro Max, que originalmente había sido entrenado para ser un simple compañero en el campo de batalla, se convirtió en un símbolo de todo lo que representa la resiliencia humana. Su lealtad y sacrificio mostraron a Marcos y a todos los que escucharon su historia que la verdadera victoria no se trata de ganar una batalla, sino de encontrar la fuerza para levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece en contra. La historia de Max y Marcos nunca fue solo sobre un milagro, sino sobre un recordatorio de que, en la vida, cada uno de nosotros tiene el poder de superar lo que parece insuperable. La superación no es un acto de valentía aislado, sino un proceso continuo de aceptación, coraje y crecimiento personal. Max, el pastor alemán, enseñó a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para seguir luchando, y que la verdadera fuerza está en la conexión, en la lealtad y en la voluntad de no rendirse. Al final, lo que quedó de la historia no fue solo una victoria física, sino un legado de esperanza y amor. Marcos nunca olvidó el sacrificio de Max, y cada vez que compartía su historia, lo hacía con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que la lección más importante de todas era esta: siempre, sin importar las circunstancias, hay algo más por lo que luchar, algo más por lo que vivir. Nunca te rindas, porque a veces los milagros vienen en las formas más inesperadas, y la fuerza que buscas está mucho más cerca de lo que imaginas. Esta es una historia sobre resiliencia, amor y sacrificio. Una historia que nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas y que a veces la fuerza interior llega de donde menos lo esperamos.
La vida puede ser cruel y desafiante, pero siempre hay un camino hacia la superación, hacia el entendimiento de que, a pesar de todo, siempre hay una razón para seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quienes más lo necesiten. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que sigas siendo parte de esta comunidad que comparte historias de esperanza y superación. Deja tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo esta historia te inspiró. La guerra le había arrebatado muchas cosas: amigos, su salud, su paz interior. Pero a medida que se fue recuperando, se dio cuenta de que, a través de todo el sufrimiento, había algo que no podían quitarle: su capacidad de encontrar fuerza incluso en la adversidad. Max había demostrado que la verdadera fuerza no está en resistir el dolor, sino en saber que siempre hay algo más por lo que luchar, algo más por lo que vivir. La relación entre Marcos y Max se convirtió en una fuente de inspiración para muchos de sus compañeros. A lo largo de los meses, Marcos comenzó a compartir su historia con los demás, no como un relato de heroísmo, sino como un testamento de la conexión profunda que puede existir entre un ser humano y su perro, un recordatorio de cómo el amor y la lealtad pueden salvar vidas de maneras que van más allá de lo físico. La historia de Max también empezó a resonar en aquellos que estaban luchando con sus propios demonios, aquellos que, como Marcos, se sentían perdidos y rotos. Comenzaron a ver en Max algo más que un simple perro de combate. Para ellos, Max se convirtió en un símbolo de esperanza, una representación de la fuerza que todos tienen dentro, incluso cuando no pueden ver más allá de sus propios límites. Marcos, al darse cuenta de esto, comenzó a comprender que la verdadera superación no está en lo que logramos por nosotros mismos, sino en cómo podemos usar nuestras experiencias para inspirar a los demás. La guerra lo había cambiado, pero el milagro de Max lo había enseñado una lección invaluable: que la verdadera fuerza no está solo en el cuerpo, sino en el corazón, en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando parece que todo está perdido. Con el tiempo, Marcos se dedicó a ayudar a otros veteranos que enfrentaban luchas similares. Usó su historia para mostrarles que no importaba lo profundo que fuera el dolor, siempre había una razón para seguir luchando. En los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, Max le había mostrado que incluso en la desesperación, la luz podía encontrarse a través de la conexión con los demás. Esa lección fue la que Marcos quiso compartir con el mundo. El perro Max, que originalmente había sido entrenado para ser un simple compañero en el campo de batalla, se convirtió en un símbolo de todo lo que representa la resiliencia humana. Su lealtad y sacrificio mostraron a Marcos y a todos los que escucharon su historia que la verdadera victoria no se trata de ganar una batalla, sino de encontrar la fuerza para levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece en contra. La historia de Max y Marcos nunca fue solo sobre un milagro, sino sobre un recordatorio de que, en la vida, cada uno de nosotros tiene el poder de superar lo que parece insuperable. La superación no es un acto de valentía aislado, sino un proceso continuo de aceptación, coraje y crecimiento personal. Max, el pastor alemán, enseñó a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para seguir luchando, y que la verdadera fuerza está en la conexión, en la lealtad y en la voluntad de no rendirse. Al final, lo que quedó de la historia no fue solo una victoria física, sino un legado de esperanza y amor. Marcos nunca olvidó el sacrificio de Max, y cada vez que compartía su historia, lo hacía con el corazón lleno de gratitud,
sabiendo que la lección más importante de todas era esta. Siempre, sin importar las circunstancias, hay algo más por lo que luchar, algo más por lo que vivir. Nunca te rindas, porque a veces los milagros vienen en las formas más inesperadas y la fuerza que buscas está mucho más cerca de lo que imaginas. Esta es una historia sobre resiliencia, amor y sacrificio. Una historia que nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas y que a veces la fuerza interior llega de donde menos lo esperamos. La vida puede ser cruel y desafiante, pero siempre hay un camino hacia la superación, hacia el entendimiento de que, a pesar de todo, siempre hay una razón para seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quienes más lo necesiten. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que sigas siendo parte de esta comunidad que comparte historias de esperanza y superación. Deja tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo esta historia te inspiró.